Damos la bienvenida a Julieta Reale. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Bien, excelente, bien. bueno. Bueno, Julieta ella es docente. ¿Dónde trabajas? A ver, contanos. Mira, yo trabajo en educación de adultos, trabajo en el CENSE acá del barrio Aeroparque, en el CENSE se llama La Capitana, María Remedios del Valle, y también trabajo en escuelas del barrio La Favorita, en un CEN del barrio La Favorita, Fontana Rosa, y en un CEN que se llama Roberto Ar, en el centro de Mendoza. Muy bien. ¿Y con gente de qué edades? Mira, tenemos chicos y chicas de entre los 16, 17 años hasta los 50 aproximadamente. De todas las edades, o sea, gente, digamos, más joven y gente adulta. Bien. ¿Y cómo crees que está, o sea, en términos de educación? Son gente que está terminando el secundario, ¿sí? Sí, todos están terminando la escuela secundaria, sería, porque es SENS. Sí, están terminando el secundario. Hay pocos, muchos, más, menos. ¿Hace cuánto que trabajas? Mira, yo trabajo en educación de adultos desde hace 9 años y lo que hemos visto a lo largo de los años es que sobre todo este año y el año pasado hubo como menos matrícula en las escuelas. Y eso, bueno, obviamente nos pone en un estado de alerta a los docentes porque no sabemos en qué momento también empiezan a cerrar cursos como consecuencia de eso. Y además porque también, no sé, sale una changa y ya sabes que eso significa que vas a perder ese alumno por el resto del año. Entonces, bueno, como la cuestión del trabajo, ¿no? Que un poco lo que hablaban en el bloque anterior, repercute totalmente en la educación y sobre todo en la educación de adultos. Exacto, me llama la atención la palabra que decís, una changa. O sea, ni siquiera consiguen un trabajo formal. Exacto, es así. Porque si fuera un trabajo formal, ya bueno, por lo menos sería un poco más previsible. En algunos casos les podrían incluso hasta dar lugar para que ellos estudien y se capaciten. Claro. Pero bueno, no es así y la prioridad para los adultos sobre todo es comer. Sobre todo porque son gente que tienen familia, tienen chicos a cargo y, o sea, estar priorizando en la casa o el estudio, obviamente que siempre gana la emergencia. Y en esa volviendo al estudio, ¿sí? ¿Cómo crees el estudio los está preparando para el mercado laboral? Mira, yo creo que hubo una reforma en el 2015, previa al cambio de gestión en la currícula de adultos, que de alguna manera lo que venía a poner en el centro de la escena es el tema del trabajo. Fíjate que yo las materias que doy en CENS es trabajo y sociedad, que justo son materias que se relacionan con los derechos laborales, con cómo está el mercado laboral hoy, con cómo poder generar también su propio empleo. Sí. Entonces me parece que ese currículum que viene de la gestión, digamos, anterior tenía una perspectiva para construir, digamos, personas para el trabajo y también como ciudadanos. Esa es la centralidad que tiene el currículum de adultos, que es una herencia, digamos, una muy buena herencia del gobierno anterior. Ajá. Bien, entonces se sigue, no se ha cambiado ese programa, por lo menos. No se ha cambiado, lo que sí han cambiado las condiciones laborales de los docentes, entonces, bueno, eso también repercute en nosotros, que tenemos que tener miles de horas para poder conseguir un buen salario y lo que no te permite es prestarle completa atención a cada curso, como se debería, ¿no? Sí. Y hoy tenemos que estar pensando en buscar un montón de horas para poder tener un salario que sea más o menos acorde. Imagínate que con 18 horas yo no llego ni siquiera al salario mínimo, entonces es difícil, ¿no? Poder ser docente. Por ahí, bueno, la otra vez con algunos profesores hacíamos la diferencia entre ser docente y ser pedagogo, ¿no? Que el pedagogo tiene como como una cuestión, digamos, más política, pero también como una cuestión de profundizar en la relación con el acompañamiento más en la educación y pensando no en esto que son sujetos políticos, por supuesto, y que la educación es política. En cambio, la educación, por ejemplo, el simple, digamos, docente se encargaría más que nada de ser como una especie de administrador, por lo tanto,
Por lo tanto, me parece que bueno, esa diferencia es sustancial y hoy los tiempos hacen que uno se termine convirtiendo más en un administrador del aula en vez de un educador, pedagogo. Una pedagogo. preguntita. Dentro de esto, bueno, vos estás al frente del aula, al frente de los chicos. ¿Los chicos jóvenes hoy presentan un interés por la política? Mira, yo creo que en general hay un interés, sí, hay un interés de la política. Me parece que ese interés viene de un recambio, digamos de unas modificaciones culturales, digamos, que se están dando a lo largo del tiempo y que tienen que ver con algo que viene pasando desde, digamos, con la llegada del kirchnerismo, digámoslo, con Sí. esas palabras, porque hubo Fue así. una fuerte atracción de los jóvenes por la política, algo que durante los 90 estuvo completamente alejado, devastado. Sí. Y Se los entonces, trataba de inexpertos o de adolescenciales. sí, en general, a ver, ese discurso siempre estuvo, digamos, un discurso más adultocentrista, diría. Sí. Siempre estuvo y de hecho hoy sigue estando. Lo que me parece es que el hecho de hacer una gestión hacer un gobierno que los haya incorporado a los jóvenes como sujetos políticos, ha hecho que se movilice la juventud. Bien. Entonces, por ejemplo, el tema del voto joven que se mandó al Congreso y se sancionó en el año 2012 es un puntapié inicial para que los jóvenes se empiecen a organizar, a involucrar en la política. Fíjate que en realidad esa ley, cuando se manda al Congreso, se manda junto con otra ley, que es la ley de voto extranjero. Sí. Ambas leyes llegan al Congreso, pero no las dos no son aprobadas, solamente la del voto joven. Ajá. Hoy en día, bueno, ya sabemos, los extranjeros Sí. no pueden votar a nivel nacional, solamente a nivel provincial y en el caso de nuestra provincia solo municipal. Bien. Bien. Estamos con Y el tiempo un con- poco justo, pero una última pregunta. La edad que vos tienes, Yo tengo 28 años, 28, y ejercés Ajá. la docencia desde... desde los 19 años, Epa, re chiquita, sí. pedazo de experiencia, ¿eh? Qué grandioso. Qué joven experiencia. Felicitaciones, compañeros. Ay. Eso es. Bueno, yo lo quería preguntar a propósito, porque hay uno de los oyentes, el que nos mandó el saludito más temprano, el remisero que está en Maipú, Sí. le pintó mucho el tema, entonces me dice, yo tengo justo mis hijos en esa edad. Dice que están en un CEN en Maipú. Ajá. Entonces, que les habló de política, pero no acusaron recibo. Claro. Mira, yo creo que tenemos que pensar que las juventudes son diversas. Eso es fundamental porque hay chicos Como que los están... humanos, como si... Sí. Hay chicos, igual que la gente de todas las edades, ¿no? Hay gente que está más interesada en la política, en participar, hay gente que, bueno, tal vez no quiere participar directamente en un partido o en una organización social, pero sí se interesa por ver quiénes son los candidatos, quiénes son las propuestas, y hay otros que directamente no Claro, les también hay interesa diferentes demasiado. participaciones. Sí. Ahora, lo que me parece es que con el voto joven se les da la posibilidad a chicos de 16 años en adelante, 16 y 18 años, que antes no tenían la posibilidad de votar, de elegir. ¿No? Y eso es un cambio en la ciudadanía, eso significa que hay una ampliación de la ciudadanía y por lo tanto ellos tienen derechos políticos que antes se les había negado. Fíjate que justo esta ley de voto joven lo que dice es que es obligatorio el voto para los chicos y las chicas entre 16 y 18, pero no los penaliza por no ir a votar. Exacto. Ah, claro. Entonces... Es importante. Es una obligación a medias. Es una obligación, pero bueno, de todas maneras las penalizaciones en Argentina nunca fueron demasiado duras y yo creo que tiene más que ver con nuestra cultura política el hecho de ir a votar. Que más del 80% haya ido a votar en las últimas elecciones y bueno, habla muy bien de nosotros y de nuestra necesidad de participar, y también de tomarlo como una obligación. Hablando y cambiando también un poco de tema, y como última pregunta, chiquita la respuesta, hubo un paro docente y que lo convocó CETERA a nivel nacional. Sí, CETERA. Y en la provincia del SUTE dejó a criterio de cada docente. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo creo que hace algunos años, desde que tenemos el ITE en aula,
nos viene pasando esto, que es una claro, es una dificultad poder hacer paro o plantear siquiera, bueno, en la mesa de discusión con los otros docentes en asamblea, poder tomar una determinación para poder hacer paro. Exacto. Yo creo que hay que pensar por ahí algunas vías alternativas para poder reclamar o para poder, bueno, si vamos a hacer paro, que lo hagamos todos y que se sustente en el tiempo. Y de todas maneras, bueno, yo no estoy como tan de acuerdo con la conducción actual del SUTE, porque me parece que por lo menos lo que yo escucho en las escuelas es que ellos vienen con una línea, con una idea donde la culpa, de alguna manera como que la culpa se la echan a las otras líneas gremiales, y pareciera que fuera incluso más fácil negociar con el gobierno que con otras líneas gremiales. Entonces, en ese sentido me parece que significa un poco dividirnos a los trabajadores de la educación. Totalmente, y no se los está defendiendo. Bueno. Muchísimas gracias, Julieta. Ha sido un placer escucharte. Ya sabes que obviamente Marcha tenemos Grande, las puertas abiertas, así que Marcha Grande te vamos a invitar de nuevo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, seguramente vamos a seguir hablando sobre esto, participación y ciudadanía, que para los jóvenes es muy importante. Bien, ahora vamos a escuchar un chiquito de música mientras recibimos a nuestro próximo invitado.